porque la idea que teníamos en mente era más bien compartir los resultados del proceso de análisis de las discusiones de los grupos usando la inteligencia artificial, como lo vimos en la sesión de Montevideo. Entonces yo me quedé con la duda certera después de mandar el mensaje ante el gran silencio que recibimos de vuelta, de que puede ser que hoy día no tengamos tantas presentaciones al respecto. ¿O me equivoco? No. Eh, Nosotros estuvimos trabajando en el equipo de Comisión Nacional, ahora de tarde, algunos compañeros que están con los grupos piloto, y estuvimos haciendo algunas prácticas. Retomamos lo trabajado cuando vino Karina y le dimos como otra vuelta de tuerca, digamos. Estuvimos un poquito repasando la clase de ese día y llegamos de la mitad de la consigna un poquito para adelante, hasta con ayuda de los adolescentes de mi casa, que son mucho más duchos en estas tecnologías que todos nosotros juntos. Bueno, y Ya, muy bien. hicimos como un esfuerzo de acotar a menos preguntas de la que nos habíamos planteado en la actividad de mayo, o sea, y, y- y- y hacer el ejercicio con un gráfico y con una nube de palabras. Eh, no llegamos a la segunda parte que era decir, bueno, a partir de esto, cuáles son cuál sería la intervención o cuáles serían como los siguientes pasos. Sí, quedamos como un poco azorados y seguíamos preguntándole cosas y no llegamos a la parte de plantear, pero sí pudimos, sí, sí, llegar como a esa primera fase de hacerle algunas preguntas y estuvimos revisando porque Mario ese día del curso sí pudo hacer bastantes avances y generar gráficas y, o sea, estaríamos como llegando a ese nivel de la consigna, podríamos compartir algo de lo trabajado, si capaz que otros compañeros tienen algo más avanzado y quieren empezar, pero nosotros pudimos ir hasta ahí. Perfecto. Gracias, María Eugenia. No sé el resto cómo les fue, si hacemos un reporte así similar. ¿Tenemos alguna propuesta al respecto? Nosotros estuvimos trabajando no mucho tiempo porque en realidad estábamos todos con miles de reuniones hoy y era lunes, pero sí continuamos con el trabajo que habíamos hecho ahí en la clase. Estuvimos revisando y bueno, lo que vamos a presentar es una síntesis de lo que trabajamos ahí, ¿ah? Con una segunda mirada y un poquito más un análisis aterrizando al grupo que elegimos. Perfecto. Gracias, Federico. No sé, tal vez Andrés del grupo que estaba al frente con... Sí, está Javier también, ¿no? Estábamos, ajá, Javier. No, nosotros habíamos trabajado sobre el grupo de Martín Buchman, un grupo de extensión, y nada, lo que habíamos hecho información era ver, es un grupo que tiene una trayectoria larga relativamente porque viene de 2017 y entonces en el análisis teníamos unos resultados si tomábamos todo el grupo y toda la trayectoria y tuvimos que acotarla en los últimos años para actualizar un poco. Eso fue el trabajo que habíamos hecho. Claro, pero no lo trabajamos más después Este, del encuentro no presencial. sé, Javier. No, después del encuentro presencial no lo trabajamos, esa es la verdad. Quedamos perfecto. ahí. Ok, ¿hay alguno de los otros grupos que haya avanzado algo más? Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? Porque teníamos pensado la siguiente, queremos compartir la siguiente idea.
Eh, Tal vez podemos hacer una revisión muy cortita y sintética de los avances que tiene el grupo de Comisión Nacional y del Fogón. Y después queremos tomar un par de minutos para reforzar algunas cosas que tal vez quedaron un poco en el aire y Karina va a compartir un par de láminas al respecto, con la idea de re- refrescar un poco y facilitar ¿cómo se llama? El trabajo para poder terminarlo bien de aquí hasta la próxima semana. Y mostrarle una herramienta nueva que creo que también puede ser interesante porque tiene algunas funcionalidades adicionales que parecen interesantes, ¿no? Con la idea de que hagamos una sesión más corta hoy, ¿no? Pero y que terminemos más rápidamente y con la idea de devolvernos ese tiempo la próxima semana, que es la sesión final, donde es una sesión que también no es la idea hacerla como una sesión de exposición, sino que más bien es una sesión que tiene el sentido de compartir el trabajo que hemos hecho y hacer un cierre que más bien es una reflexión sobre la aplicación de este tipo de herramientas. Entonces, yo no sé qué les parece eso, ¿no? Hoy día hacemos una sesión más corta y retomamos y nos damos unos minutitos más la próxima. Eso. Entonces, si estamos de acuerdo en esa alternativa, tal vez le doy la palabra a, no sé si María Eugenia o Federico quieren compartir su pantalla o la forma en que quieran, ¿no? O nos guardamos hasta la No, próxima. sí. ¿Qué prefieres? No, yo no tengo ningún problema en compartir. Supongo que Federico tampoco. Y si que Federico quiere compartir primero, tampoco tengo. No hay problema, María, te doy la derecha, si no, nosotros lo hacemos, no hay problema. Dale, comparto un poquito, les muestro lo que. A ver, lo que estoy dudando es si voy a ver. eh, Acá. Ahora les muestro un poco lo avanzado en cuanto al chat. Les doy el contexto. Se trata de un grupo de productores ganaderos, de integrantes de familias productoras ganaderas asociadas a la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Artigas. Hoy trabajamos con ese. Después Mario puede mostrarles lo que él trabajó con el de Vera y Cañas. Sí, que también lo estuvimos revisando juntos hoy de tarde. Em, le subimos al chat GPT el chat de WhatsApp descargado del grupo sin archivos multimedia, ¿sí? Y le preguntamos cuáles eran los 5 participantes con mayor número de mensajes enviados. Nos identificó estos 5 participantes y los temas eh, sobre los que hacían planteos dentro del grupo. Nos preguntó si queríamos que nos hiciera un gráfico, le dijimos que sí. Nos generó este gráfico que acá tiene la cantidad de mensajes enviados por participante de esos mismos 5 participantes. Después le consultamos cuáles son los temas predominantes en el grupo y entonces identificó 5 temas. El primer tema, el destete y el manejo de los terneros. Eh, el segundo tema, la condición corporal y la sanidad del rodeo. El tercero, el compartir materiales educativos. El cuarto, las actividades del proyecto y jornadas de campo. Y el quinto punto que identificó es el intercambio de experiencias. Eh, Eso nos da una muy buena idea de por dónde están yendo las interacciones en los grupos. Quien aparece con mayor número de interacciones es el técnico moderador. Enseguida está la presidenta de la Fomento. No, enseguida hay otro productor y en tercer lugar la presidenta de la Fomento. Y después 2 productoras que participaron del proyecto de ganadería familiar resiliente. A continuación nos preguntó si queríamos que hiciera una nube de palabras para seguir abordando este tema de los temas que más aparecían o que más figuraban dentro del grupo. Le dijimos que sí, a esa no la pude descargar bien, pero tuvimos un problema que fue que cuando le planteamos que generara la nube de palabras aparecían repetidas, muy repetidas los nombres de las personas que más interactúan en el grupo. Repitió los nombres. Entonces le pedimos si podía repetir la nube
sin incluir nombres propios, pero entonces las palabras que aparecieron más fueron los pronombres y los artículos. De, por, para, con, en lugar, ¿no? Ta. Y ahí como yo no tengo la versión paga, se me dijo, vaya, se ha terminado tu cuota de hoy. Pero más allá de esa anécdota, bueno, un poco reflexionamos un poco lo que nos había planteado Karina en la clase, de esto de la importancia de hacer las preguntas de forma clara, de dar un buen contexto de cuál es el producto que esperamos a partir de la pregunta que estamos haciendo, hacerle bien las preguntas al chat para obtener mejores respuestas. Y bueno, y entendemos que esto nos da un buen pantallazo general inicial de la dinámica del grupo. Teníamos planteado también un poco preguntar el tema del flujo de mensajes, cantidad de mensajes por día, días y horarios. Bueno, eso también quedaría como para seguir profundizando en este análisis. Capaz que alguno de los compañeros quiere comentar algo más. Marcelo, Buenas tardes. No, si alguno de los compañeros quiere opinar, por supuesto que sí, pero algo que no nos dio demasiado el tiempo, pero estaba planteado en las consignas, Fernando, era con esta información qué podemos proyectar como mejora y demás. Entonces, entendemos que con estas, digo, hay algunas preguntas que creo que se responden solas. Yo por lo pronto le contaba a los compañeros que quedé muy satisfecho con las respuestas que dio esta herramienta, porque además por un lado te define quiénes son los que más participan y por descarte también te permite ver quiénes son los que no y ahí pensar una estrategia para motivarlos, o, bueno, que eso es por supuesto que da para otra discusión, ¿no? Y después también ver que si es un grupo ganadero, que se creó para intercambiar experiencias, para hablar de prácticas, para que cada uno opine un poco cómo le está yendo con lo que hace, bueno, los temas principales que salieron en la búsqueda se correlacionan muy bien con lo que es como un objetivo del grupo, que es intercambiar sobre cuestiones tecnológicas ganaderas. Entonces, creo que por un lado nos dio información de que el grupo está cumpliendo bastante bien con su fusión y no se distorsiona con otro tipo de comentarios. Y también nos hace ver de que hay unos pocos que participan mucho y porque eso lo intercambiamos con los compañeros. Sí, estos son los cinco reyes, digamos, los otros participan poco. Entonces también nos permite pensar una estrategia para adelante, cómo involucrarnos, ¿no? Ese sería un poco mi comentario. perfecto. Gracias, Marcelo y María Eugenia. No sé, abrimos la vuelta para comentarios, si hay, no sé, de otros grupos que tengan dudas. Cari, también, no sé si tú querés comentar sobre el tema de la formulación de la pregunta y por qué aparecen estos. Sí. Sí, a mí me pareció súper bueno el análisis hecho, va también en la línea un poco de lo que habíamos hablado ese día en la sesión presencial y ahí como quizás como tip, efectivamente, cuando uno va preguntándole al chat, el chat va proponiendo también continuaciones de preguntas, entonces muchas veces te dice, ¿quieres que te prepare un gráfico? ¿Quieres que te prepare, no sé, una nube de palabras? Lo que es súper bueno porque nos permite ir guiando la conversación, pero en esos casos también es importante no solo responderle sí, sino que también quizás darle un poco de contexto en el prompt de cómo quiero tener formulada esa respuesta una vez que me entregue la información. Por ejemplo, en este caso de la nube de palabras, que ocurre mucho, de hecho yo las primeras veces que hice ese mismo ejercicio me pasaba lo mismo, salía sí, hola, buena tarde, y finalmente que son las palabras que más se repiten en un flujo de conversación más bien normal y natural. Pero, por ejemplo, se podría tomar esta sugerencia del chat y decir, sí, me gustaría tener una nube de palabras, pero, no sé, por ejemplo, céntrala en una búsqueda de palabras clave sobre una temática. Por ejemplo, por lo que estuve viendo hoy en el análisis, el tema de condición corporal y sanidad del rebaño era un punto importante y quizás poder pedirle que sobre ese punto, sobre esa temática, tome los conceptos que son más relevantes y a partir de ella me haga una nube de palabras y así acotarle un poco el espacio de trabajo, porque claro, si no lo hago, permito que tome el análisis de todo el chat y claramente las palabras, los nombres propios, los pronombres, todo ese tipo de cosas son los más utilizados en una conversación regular.
Así que no, me parece súper bien. Ahí después quizás cuando veamos un par de láminas de recordatorio y un par de puntos que podemos abordar, pero a nivel general, súper bien. Mario, No, hablando de eso que planteaba Karina, en el otro análisis que hicimos, que fue el de la Fomento de Vera Cañas, surgieron algunas cosas de ese tipo, ¿tá? Que lo tenemos ahí al análisis por si lo quieren ver. Pero con respecto a un tipo de gráfico que nos presentó y no nos convencía demasiado, le pedimos cambiar el gráfico. También en un momento nos presentó sobre las temáticas o las opiniones, eh, pero excluimos las mías. Le pedimos que no tuviese en cuenta mi opinión para ver cuál era la opinión del grupo, sin que yo estuviera incluido, de manera de ver las verdaderas necesidades del grupo y no el tema que digamos que yo planteé. ¿Ah? Va un poco orientado a eso, ¿no? A ir guiándola también o guiándolo, depende cómo se autoperciba el coso para dónde tiene que ir, ¿no? Exacto, hay que pensar, hay que tener como claro como base que el chat cada vez que genere una pregunta, o sea, las inteligencias artificiales son instrumentos generativos que van aprendiendo con el contexto, efectivamente. Entonces, entre uno más alimente a un chat de la inteligencia artificial, él va entendiendo el contexto y va respondiendo. Y va ajustándose a medida que nosotros le entregamos más contexto. Esto significa que va aprendiendo de la conversación que nosotros estamos generando con él. Pero de todas formas, su contexto inicial de análisis, sobre todo si nosotros ya le entregamos un archivo importante para el análisis, va a ser ese archivo en su integralidad. Entonces, en estos casos, sobre todo cuando le pedimos métricas cuantitativas, es importante darle un buen contexto para sacar todos estos, podríamos decir, suerte de contratiempos que pueden haber como en el entorno que pueden entorpecer el análisis cuantitativo, porque lo que va a hacer la inteligencia artificial va a tomar todo el archivo, lo va a analizar y a partir de eso nos va a entregar respuestas. El análisis cualitativo a veces es un poco más certero, principalmente porque, claro, toma algunos conceptos y ella también desde su propia inteligencia y lo que puede encontrar también en el Internet, que es su gran base de conocimiento, también va alimentando ese análisis. Pero cuando es cuantitativo, es importante darle un buen contexto de cómo queremos la respuesta, si queremos un gráfico, qué tipo de gráfico. Incluso a mí me ha pasado un par de veces cuando los análisis son un poquito más difíciles, que tengo que decirle, en el eje X necesito que pongas tal información con tal escala y en el eje Y del gráfico puedas poner esta información para que tenga exactamente el contexto de lo que yo quiero que muestre finalmente la respuesta. María Eugenia, Primero una pregunta muy operativa y después otro aporte. En la pauta de la tarea dice adjuntar el prompt. Yo entendí que eso era como descargar el chat GPT, adjuntarlo, pero en lo que no encontré dónde descargar. Cuando le doy a archivar, que para mí era como lo más similar a descargar, no hace ninguna acción a partir de que yo le digo archivar. Y entonces lo que hice fue copiar y pegar en un archivo de Word, que fue lo que los adolescentes de mi casa me indicaron que era más práctico. Sí, Pero, ¿qué quiere decir adjuntar el prompt? el prompt Necesito... es la pregunta que tú le haces, pero me parece súper bien como ustedes lo hicieron porque pusieron la pregunta y inmediatamente la respuesta. Entonces también nos permite ver cuál fue la respuesta del chat a la pregunta que ustedes hicieron. Pero Exacto. específicamente la tarea lo que solicita es que ustedes no solo pongan la respuesta del análisis, sino que también nos especifiquen cuál fue la pregunta que le hicieron al chat para ver efectivamente este contexto de cómo vamos a generar una buena pregunta para que nos responda un poco lo que nosotros necesitamos que nos responda. Excelente, bien, bárbaro. Y el otro aporte es que en el análisis que tiene Mario, que capaz que si están de acuerdo estaría interesante que lo compartiera, encontramos un tipo de gráfica que nos resultó muy interesante, que es un tipo, por un lado, varias cosas están interesantes de ese análisis. Una gráfica tipo red,
o jerarquía que le llamó el chat, que marcaba como las interacciones y eso nos pareció súper interesante y capaz que es bueno compartirlo con los compañeros. Y bueno, y después que en la evolución de la interacción, a su vez el chat le fue haciendo como propuestas de acciones para adelante también, ¿no? Súper, está interesante. Estaría bueno ver ese gráfico porque al menos yo no lo he solicitado. ¿Lo comparto? Claro, dale. Tiene otro costo, ¿no? No me Nada es hagas hablar, gratuito. Mario, que nos están grabando. ¿Para qué? Yo soy esto, pero soy un fenómeno en esto. ¿Dónde está el coso? Normalmente Compartir pantalla. abajo y en No, no, botón eso verde. sí, estoy buscando Ah, dónde ya. está el archivo para compartir, que ahora no lo Debe- encuentro. Deberías tener una pestaña abierta en el explorador de internet. Sí. A ver, para un poquitito. A ver, eso no es, creo. Yo me, no- De me verdad que estoy dejo por allí. compartiendo algo cuando lo vean ahí, pero creo que no, todavía no No, lo subió. todavía no estás compartiendo pantalla además. Pará. Ahí empezó a compartir. Sí, pero creo que no es eso. No sé ni qué estoy compartiendo. No, no. Tu explorador, pero no tenés el chat GPT abierto. No, pero lo tengo abierto, sí, pero no sé por qué no me aparecen las opciones para compartir. Tenés que. Ah, Yo creo que tienes que poner compartir pantalla completa y así vas a poder moverte. Deja de mm, Espera, compartir y vuelve a dejo de hacerlo y compartir. elige, y ahora elige compartir pantalla pantalla. completa. Mm, Ahí comparto. ¿Y dónde está pantalla completa? Screens. eso. Sí, pero estoy ahí. A ver, ¿pero me aparece lo mismo o no? Sí. Lo mismo. Lo Por mismo. eso. La verdad que hoy lo compartimos. No sé por qué ahora no me deja. Espera un poquitito. Mario, buena, Sí. buenas noches. Capaz que estaba bien, solo que tenías abierto ese explorador. O sea, apretá compartir de vuelta y después ingresá vi que tenías abierto la pestaña del Chrome. Ajá. A ver, para un poquitito. Ahí abrí. Para que ahora los perdí a ustedes y no los veo. No, nosotros estamos acá nomás. Seguí la voz. ¿No se fueron? Hacemos ruido. Gracias por Sí. el aporte, Mario. No, La de luz al nada, de final, nada. Estamos para ayudarlos. la luz al final del túnel, ese. A ver Último si me aparece intento y si no le pasamos eso. la pelota a los compañeros de café. No, Ahí, ahí, ahí ven ahí. La Ah, pestaña está ahí. en. Ahora sí. Eso. eso. Soy un fenómeno. Yo una cosa imponente. Pero la verdad que me asombro de la capacidad que tengo. Bueno, muy bien. Voy arriba al principio. Acá está. Bueno. Eh, Ah, pará. Bueno, ahí arrancamos. Le preguntamos cuál era el principal tema de interés del grupo. ¿Tá? Bueno, y ahí dice que es el intercambio de experiencias y materiales técnicos productivos sobre el manejo del rodeo de cría vacuna, etcétera. Capaz que voy a ir medio rápido para no perder el tiempo y vamos al punto que hablaba María Eugenia. ¿Podrías construirme un gráfico con los principales participantes? Y ahí, bueno, me dijo quiénes eran los principales participantes, que según la actividad del grupo, hay una cantidad ahí donde estoy yo, y me hizo ese gráfico, ¿sí? Que es el que decía María Eugenia, que, bueno, muestra ahí las interacciones entre las personas, bueno, me pone en el centro a mí, me imagino que es por la cantidad de participaciones que tengo y que interactúo con todos, ¿no? ujú. Este, y bueno, da para analizarlo un poquito. Pero Eh, particularmente a mí no me interesaba ese gráfico. Le pedí, ¿tá? Un gráfico con la cantidad de respuestas y me hizo este gráfico de barras con la cantidad de respuestas de cada uno. ¿Sí? ¿Tá?
Bueno, ahí me explica un poco el gráfico, que dice que refleja quiénes han contribuido más al intercambio de información dentro del espacio. ¿Deseas también una versión descargable o algún otro tipo de visualización? ¿Tá? Y yo le dije, ¿hay algún tema en el que los integrantes quieran juntarse? Y ahí me dice que sí, que en el chat se menciona la interacción, la intención de organizar un encuentro presencial. Y bueno, específicamente Rosalino Bonini, que es uno de los integrantes, sugiere una jornada en algún predio. ¿Ah? Y ahí aparece una cantidad de temas. ¿Sí? Y yo le pregunto si identifica algún tema de especial interés. Y ahí me pone que hay varios y me maneja varios temas. Destete y manejo de vaca de cría, diagnóstico de preñez, sanidad animal, ¿tá? Parasitismo en ovinos. Entonces me pregunta si quiero que resuma esto en un gráfico o tabla para compartir en el grupo. Yo le digo que sí, y ahí me pone los temas, ¿tá? Y el nivel de interés que tienen. ¿Sí? ¿Tá? Después me pregunta si me gustaría que lo exporte como imagen o PDF para compartir. Entonces yo le dije eso que puse ahí. Te voy a ingresar información del grupo para que puedas conocerlo más. Son pequeños ganaderos familiares que viven en una zona a 30 kilómetros de radio, son todos socios de la Fomento de Ibericañas. Algunos forman parte de un grupo con asesoramiento técnico y otros solamente están vinculados a este grupo de WhatsApp. Muchos de ellos además son asalariados rurales y solo disponen de los fines de semana para juntarse o participar en jornadas presenciales. Bueno, me agradece la información y me pregunta si quiero que haga algo en esa línea. Yo le digo que sí, y que contemple los intereses de los demás y no los que yo planteo, para excluirme, digamos, y ver el verdadero interés de los participantes. Entonces, bueno, ahí me propone una jornada técnica presencial para un sábado o domingo. Y bueno, y ahí me propone una cantidad de cosas, de, bueno, el nombre de la jornada, el horario, el lugar, los objetivos y los temas centrales, ajustados a los intereses del grupo. ¿Tá? Y bueno, y acá fue un tema, algo interesante que nos pareció a nosotros, de la importancia, todavía estamos vivos y las máquinas todavía no nos ganan, ¿tá? Pero falta poco. Que acá, por ejemplo, me pone diagnóstico de preñez, uso de la información para planificar, y abajo me dice sanidad, control de garrapata y parasitismo ovino. Y en realidad estábamos con un tema de vacunos, básicamente, entonces incluyó el tema de ovinos, como que medio fuera de lugar ahí. Y bueno, la importancia de que quien interprete la información del ChatGPT entienda el tema para poder, en realidad, darle un buen cierre a esto, ¿no? Y bueno, y después sigue con una cantidad de temas como metodología de la reunión, la logística mínima, ¿tá? Termo y mate compartido, sugiere ahí, o pequeña merienda a la mitad de la jornada, interesante. Este, y bueno, después me pregunta si quiero un documento descargable o un diseño para difundir entre los productores, y le dije que sí, pero cuando quiero descargar eso no me deja. ¿Viste? Que sería interesante verlo. Me aparece algo que dice, ay, se me va ahí porque no me da para verlo. A ver, no, aparece justito a ver, ahí voy de vuelta. La sesión del intérprete pedagógico ha caducado. Eso. Sí, tienes que solicitárselo de nuevo, porque claro, generó el archivo descargable, pero estaba disponible solo por un periodo de tiempo y probablemente ese análisis lo hiciste ya hace mucho tiempo y ya no está disponible el archivo. Entonces, le puedes pedir que lo vuelva a generar para poder tener acceso a descargarlo. Ah, buenísimo, está, era eso. Y bueno, después también me pide si quiero hacer la última vez, eh, un archivo PDF para compartir, ¿tá? Y lo mismo, no me deja, ¿tá? Y bueno, y después le agradecí por su labor. Por si acaso, cuando dominen el mundo, se acuerda y dice, Mario me trató bien. Dice. Exacto. Para cuando dominen el mundo. Buenas prácticas de ChatGPT. Excelente. Está interesante ¿cómo se llama? El análisis de estrella del principio, ¿no? De las interacciones. Ese formato se usa regularmente cuando se hacen diseños o análisis análisis de redes y no, al menos lo he visto en varios estudios que tienen que ver en temas de extensión también, con análisis de red y de relaciones, cuando se buscan identificar líderes de opinión dentro de espacios
son, digamos, los agricultores referidos normalmente. Exacto. Hay harta investigación en relación a eso, particularmente en México. Después voy a buscar alguna referencia para compartir respecto a ese tema. Sí, Muchas sobre ese gracias. mismo tema, sí. Claro, yo sé que no era el objetivo del análisis que ustedes buscaban, pero particularmente lo encontré muy interesante, exacto, porque ayuda a identificar referentes, las interacciones también, por lo mismo que hablábamos hace, bueno, en la sesión presencial y que ustedes mismos lo plantearon en un momento. No es lo mismo interactuar y ser el usuario que más interactúa en el chat que efectivamente generar una interacción que tenga un impacto real y probablemente con este tipo de gráficos también se puede analizar quiénes tienen más interacción con el resto de los usuarios y no solamente son un usuario que escribe todo el día o desea buenos días y buenas tardes y que eso probablemente puede aumentar su número de participación a nivel del análisis. Así que está súper interesante ese gráfico. Yo no lo había solicitado antes. Y lo otro que encuentro también súper bueno y súper positivo es cómo también fueron incorporando contexto a medida que iban haciendo las preguntas. Esto de darle el contexto en algún momento de cómo trabajaba el grupo, cómo interactuaba el grupo, o lo mismo que hiciste tú, Mario, decir, haz el análisis, pero pero sácame a mí como participante para ver efectivamente cómo el resto del grupo interactúa. Yo creo que este es justamente también el tipo de información adicional y contexto que se necesita dar para llegar a un buen análisis. Súper. Le damos el espacio entonces ahora a Federico. Bueno, voy a compartir un poco, avísenme si lo ven. Ahí se ve, Dale. Fede. Bueno, un poco nosotros usamos la plantilla que habíamos usado en ese momento. Definimos el objetivo el público objetivo. Es un grupo integrado por productores socios de la cooperativa que tienen animales en nuestro campo de recría El Altillo. Es un grupo muy específico donde todos los productores que participan tienen animales en el campo de recría. Está integrado por 22 participantes. Se creó en 2018. El rol es específicamente ganadero. Perdón, que me tapan las cosas. Está. Tenemos un 32% de mujeres, hay 7 mujeres dentro de los 22 participantes. ¿Ah? Y bueno, después pues, tenemos algo más sobre los datos que tenemos de esos participantes. Todos son socios de la cooperativa, tienen un interés común, que es el tener animales en el campo de recría. ¿Ah? Y bueno, y básicamente el intercambio que se da sobre las acciones que se hacen en el campo y con esos animales. Y bueno, y hay de parte de los participantes interés por saber cómo están sus animales, ¿no? ¿Ah? Además, el grupo tiene un reglamento que es básicamente no solamente un reglamento de participación en el campo, sino que se traslada también al manejo de ese grupo. Ese grupo está liderado por 3 delegados, que son productores que además tienen animales en el campo, y la única participación externa es la del gerente de la cooperativa. ¿Tá? Básicamente ese grupo se utiliza para enviar información, ¿tá? Y hacer algo de intercambio, pero básicamente cuando los animales todavía no ingresaron o cuando salen del campo. El resto es información de cómo están. eh, Básicamente lo vamos a ver en las gráficas, en las métricas, pero hay un cronograma anual donde se hacen las diferentes actividades en el campo desde el punto de vista sanitario, de ingreso, época de servicio, y eso se denota en la fluidez de los mensajes, ¿no? Ahora sí vamos a pasar un poquito a las métricas. ¿Quién me ayuda ahí? Vicky, ¿qué instrucciones le dimos? Bueno, nosotros le dimos en principio 3 instrucciones porque recién estábamos en el equipo ahí traduciendo que prompt significa instrucciones en español, que es más fácil. Empezamos con 3 instrucciones y después fuimos iterando y se fueron generando otras preguntas. Las primeras tenían que ver con, bueno, necesito un análisis de las métricas de este chat de WhatsApp. Le pedimos que realizara un gráfico con
los remitentes con mayor número de mensajes enviados, y ahí están los 10 que tienen mayor número. La Después le pedimos siguiente, que dale. sacaran a los delegados y en el caso mío también, para poder tener, y bueno, ahí tenemos Judith Insúa, Mariela Martínez y Rodolfo Martínez son los productores que más participan en el grupo. Exacto. La siguiente pregunta fue bastante similar. Necesitamos ahora un análisis de las métricas de este chat de WhatsApp. Realiza un gráfico con los remitentes con menor número de mensajes enviados. Y Ahí hicimos un análisis y los remitentes que escribieron menos son de incorporación más reciente, los que ingresaron animales en el último año. luego les pedimos, ahora quiero un gráfico con la frecuencia de mensajes durante los meses del año con datos por columna. Ahí lo que se puede ver es que básicamente el grupo se mueve, como les decía, de acuerdo al calendario, en momentos clave como la inseminación, ¿ah? En, como el momento de las ecografías, como el ingreso y la salida de animales. Y luego hicimos alguna otra pregunta, pero bueno, esa capaz que es por fuera de lo que hoy les íbamos a presentar. Para compartir simplemente, estuvimos preguntando, por ejemplo, qué temáticas son las de mayor interés, también tomando en cuenta los mensajes enviados al chat. Sí, este es un grupo muy particular que en el análisis del grupo no pretendemos, porque ellos además participan de otros grupos de la cooperativa donde se transmiten otro tipo de información. Entonces no queremos atomizar. Sí, lo que vimos que podíamos llegar a incorporar es saber qué pasa con esos animales después que se van del campo. Las vaquillonas se van preñadas, pero tener esa información de cuáles después tuvieron un ternero, ¿tá? Cuántos salieron fallados, cómo vienen las terneras que van a ingresar al campo previamente. Poder hacer algunas preguntas que lleven a que el propio grupo siga interactuando. Son gente que además tienen de compartir los animales. Tenemos algunos encuentros presenciales específicos en el propio campo de recría, entonces ya tienen más confianza entre ellos. Y se denota eso, ¿no? Los que entran en el primer año son como más tímidos y suavemente empiezan a incorporarse a la discusión y a la participación. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. Pero hicimos un análisis muchísimo más largo, ¿no? Estos son como las métricas que elegimos para poder compartir, que nos parecían como más interesantes. Y confirmamos eso que decíamos, que el grupo tiene como ese calendario anual con los momentos clave donde realmente es donde más ellos interactúan en base a la información que vertimos. Perfecto. Está súper interesante, ¿cómo se llama? Como primer acercamiento, son métricas más bien cuantitativas, y está bueno que en la próxima vuelta pensemos en esas otras preguntas que son un poco más cualitativas respecto al contenido, ¿no? Creo que eso va a dotar al análisis de mayor, de mayor fineza. Y también, sí, este es un caso interesante, Federico bueno, todos los muchachos del Fogón, porque me da la impresión de que es más bien un grupo más operativo, ¿no? Tiene que ver con gestión. Entonces, tal vez está bueno para pensarlo, para pensar en las preguntas cualitativas en esa clave, ¿no? Porque efectivamente puede haber alguna manera de relacionarlas con algunos elementos como tú mencionas, que tienen que ver con la efectividad del trabajo que ahí se está desarrollando y que son preguntas que tienen, creo que, pensarse en un carácter distinto a las que vimos con el grupo anterior, ¿no? Porque el objetivo es muy, muy particular. Está bueno, además pensamos que podíamos agregarle alguna encuesta de satisfacción, más que nada, o de cómo están los animales, no sé, pero hay como potencial para trabajar, pero no queremos corrernos mucho a tratar de que el grupo tenga una interacción
muy grande, porque como además participan de otro grupo, si no es como distorsionar y irnos del foco del objetivo del grupo. Ujú. Y ahí una pregunta, Federico, cuando en el fondo me da la impresión de que hay mucho de instrucciones ahí, ¿no? Más que más bien la comunicación es, hay que hacer esta determinada manejo, hay que hacer esto y lo Sí, otro, ¿no? en Entonces, general se pasa el reglamento o lo que tienen que cumplir para el ingreso de los animales y ellos hacen consultas en base a ese reglamento. Como hay productores que hace muchísimos años que están, ya tienen como claro eso. Entonces interactúan menos, pero no es porque no les interese, sino porque tienen menos dudas. ¿Tá? Pero a su vez también hablamos temas administrativos como los pagos de la renta, reuniones, además los informamos de los eventos que tenemos y bueno, de unas propuestas comerciales más para su predio. Pero no es el foco fundamental del grupo, que es sí coordinar, son muchos productores, porque este campo de recría además involucra a dos organizaciones más. Entonces cada organización tiene su grupo, ¿tá? mm, Y son 44 productores en total que ingresan y sacan animales con toda la parte administrativa, de guías de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces hay que coordinar para que no lleguen todos juntos con los animales. Hay todo un calendario, etcétera, etcétera. Tiene un rol sí más administrativo, pero también de filiación. mm, no, es súper interesante porque, claro, no se me ocurre en este momento, pero hay que pensarse bien qué tipo de pregunta uno debería hacerse, ¿no? En términos de, porque al final este grupo lo que debería entregar es más eficiencia para esa gestión. Tal cual. Eso, no sé, Cari, si tú quieres comentar algo. Sí, mira, justamente con el análisis de este grupo me gustaría quizás profundizar en una diapositiva que creo que es un poco el centro de lo que quizás deberíamos también plantearnos para el siguiente análisis que podamos hacer sobre los grupos de WhatsApp, que tiene que ver justamente con no sé si estoy compartiendo la pantalla correcta, Sí. la presentación, ya, perfecto justamente con cómo nos planteamos el contexto. Creo que un poco lo que han presentado hoy día justamente tiene que ver un poco con el contexto de cómo era el público objetivo, de quiénes son quienes participan más, de cuáles son la temporalidad de los mensajes. Pero también un poco a partir de esto, de lo que hicieron Federico y el grupo de Fogón, creo que va justamente en la línea y fue lo que presentaron al inicio con respecto a cuestionarse bien quién es mi público objetivo y a partir de esto, cuáles son las métricas y las decisiones que quiero tomar a partir de la información que tengo disponible. Porque un poco siento que de momento tuvimos un súper buen análisis de contexto de quién es el público objetivo con el que estoy trabajando, quiénes son también los representantes con mayor interacción, los mayores líderes, pero también los invito a cuestionarse sobre todo qué decisiones quiero tomar a partir de la información que estoy analizando y que estoy solicitando a la inteligencia artificial. Un poco cómo podemos llevar ese análisis y esa métrica más allá para, como también lo vimos con otros grupos, proponer algún tipo de intervención y algún tipo de material para la capacitación. Por ejemplo, lo que hizo creo que fue Mario, si fue Mario, lo que nos mostró en su análisis, que llegó también a pensar en algún tipo de trabajo, algún tipo de jornada para profundizar en algunos temas. Es importante saber qué decisiones quiero tomar para poder hacer el análisis a través de la inteligencia artificial. Y en ese sentido... Es importante, por una parte, plantearse qué tipo de intervención quiero realizar a partir de la información que estoy planteando y cómo interactúa también mi grupo objetivo. Puede ser, por ejemplo, por temas geográficos, una buena instancia, generar una jornada presencial o es más conveniente poder generar material virtual para poder compartir qué es lo que necesitan, cómo interactúan, cuáles son sus requerimientos. Es importante de esta forma poder analizar y darle una mirada un poquito más allá a quién es mi público objetivo y qué decisiones quiero tomar para poder plantear quizás en este segundo análisis
preguntas y métricas para el análisis para poder tomar una decisión sobre una intervención o sobre una decisión que necesite tomar a partir de la información que estoy generando, que es un poco quizás justamente lo que estábamos conversando con Federico. ¿Cómo utilizamos finalmente esta caracterización que logramos hacer para tomar una decisión y, y tener un acto al respecto? No sé si alguien tendrá ahí alguna opinión o alguna pregunta con respecto a ese punto. Federico. Sí, Karina, a nosotros nos parece muy interesante buscar los momentos del calendario donde baja la interacción para poder proponer alguna cosa para que se mantenga el grupo vivo, ¿no? Y se mantenga esa confianza. Entonces, pensar en los momentos del año donde no tenemos actividades específicas para generar o alguna capacitación en la cooperativa, que además se sumen otros socios, o alguna forma de que ellos también le comenten la experiencia a otros socios para poder también tener al año siguiente otros socios que se incorporen a este proyecto. Entonces nos parece como interesante poder visualizarlo, porque teníamos la percepción, pero con el análisis es como mucho más interesante y además podemos filtrar básicamente cuáles son las dudas. Hoy decía Fernando, ustedes mandan como las instrucciones, las cosas que son dudas varias veces para poder aclararlas porque no están bien comunicadas. Entonces poder corregir esos instructivos para que sean lo más claros posibles y no queden dudas. ¿Tá? Tratando de, con ejemplos o buscándole otra forma de decirlo para que no tengan dudas y quede todo aclarado. Exacto. Y ahí hay quizás incluso dos tomas de decisiones que son diferentes y que pueden también apuntar a dos objetivos y estrategias diferentes. Una es continuar capacitando a los integrantes del grupo y de esta forma buscar algún tipo de material, algún tipo de jornada que sea interesante, pero también por lo que estoy viendo está este otro objetivo que puede ser captar a nuevos integrantes y también se puede a partir de distintos análisis poder llegar a algún tipo de trabajo de intervención que nos permita probablemente generar un tipo de material que sea más, podríamos decir, comunicacionalmente más publicitario para invitar a nuevos participantes al grupo. Entonces también, por ejemplo, acá ya se puede ver que hay dos tomas de decisiones diferentes y que se pueden analizar de esta forma de manera diferente al momento de analizar las métricas. María Eugenia. Sí, nosotros hoy también intercambiamos de la importancia de esta cadena de preguntas antes de empezarle a preguntar al chat para mantener la lógica y para mantener siempre a la vista esto de que no se trata de los grupos de WhatsApp por los grupos de WhatsApp en sí mismos, sino de que se trata de que sean herramientas que potencien otro tipo de acciones que tienen en el caso nuestro las sociedades de fomento rural en su territorio de acción, la Comisión Nacional con sus socios entonces, la importancia de hacerse como esa cadena de preguntas, como para darle lógica a todo el trabajo de intervención y integrar de de mejor manera todas las herramientas que tenemos para trabajar hoy en extensión, que siendo los grupos de WhatsApp una de ellas. Exacto. Yo justamente los invito para el próximo análisis a volver sobre esta primera parte del trabajo presencial y sobre todo sobre las decisiones que queremos tomar y de esta forma poder plantear las métricas necesarias para responder a esta inquietud, que es la principal al momento de plantearnos el trabajo también que queremos seguir haciendo en esta modalidad también mixta de extensión. Finalmente también este trabajo y este análisis también puede servir para las intervenciones que podamos generar en el día a día también de manera presencial. Súper. Ya, yo les propongo que vayamos a la última parte que tiene que ver con una herramienta nueva que puede servir para ampliar el espacio de análisis. Y ahí, Karina, tratemos de en 10 minutos rápidamente mostrar para poder cerrar esta sesión que va a ser hoy día más corta. Lo voy a hacer lo más cortito posible. Ustedes saben que este mundo de la inteligencia artificial evoluciona muy rápido y desde la sesión anterior en la que nos vimos en mayo ahora ha surgido con harta fuerza esta herramienta que es una herramienta de Google que se llama Notebook LM. Yo les voy a mandar luego por el grupo de WhatsApp el link para que ustedes se puedan meter.
Lo que necesitan tener es una cuenta de Google, una cuenta de Gmail para poder ocupar esta herramienta. Y lo que permite, y tiene que ver un poco con ese cuestionamiento que también nos quedó de la sesión presencial de cómo darle también más visibilidad al análisis cualitativo de la información. Y justamente lo que hace esta herramienta es tomar la información y darle una bajada cualitativa, que es muy interesante. De hecho, tiene distintos formatos de presentación. Lo primero que trabaja son las fuentes. Nosotros podemos alimentar a esta inteligencia artificial con distintas fuentes de información. En este caso, en este ejemplo, que es el mismo ejemplo que revisamos en la jornada presencial, yo incorporé el chat de WhatsApp como fuente de información para el análisis. El único, podríamos decir, la única inconveniente que tiene es que acepta una cantidad muy grande de fuentes de información, pero el tamaño por archivo es muy pequeño. Entonces, lo que tuve que hacer en este caso fue cortar el archivo de texto del chat de WhatsApp, porque era muy extenso, en distintas partes para que así tuviese el tamaño necesario para que ingresara en el análisis. Pero nos da la ventaja de poder añadir muchas fuentes de información. De hecho, me permiten 500 fuentes de información. Eso significa que puedo incorporar archivos, PDF, manuales técnicos, guías, incluso me da la posibilidad de incorporar audios, videos y a partir de eso genera análisis sobre esta información. Podemos incluso incorporar texto o incluso podemos incorporar enlaces a sitios web o videos de YouTube y también los toma de referencia para hacer el análisis. En este caso, yo solo incorporé el chat de WhatsApp. Como les comenté, lo tuve que hacer separado en partes porque el archivo era muy grande. Pero luego de esto, esta nueva inteligencia artificial lo que nos permite es generar un análisis cualitativo en distintos formatos. El principal formato es el chat, que es el que está acá, que es una interacción muy similar a la que tenemos con ChatGPT, en la cual nosotros hacemos preguntas y esta inteligencia artificial nos responde desde un ámbito muy cualitativo. O sea, si ustedes a esta inteligencia artificial le preguntan sobre métricas, no les va a responder. Para eso yo les recomiendo seguir trabajando con ChatGPT. Pero si le preguntan, por ejemplo, cuáles son las temáticas más discutidas por el grupo, nos va a hacer un análisis. Podemos incluso acotar el análisis a una fuente de información o a más de una. Por ejemplo, si quiero sacar un análisis sobre una guía técnica o a una sección del chat de WhatsApp, no sé, lo puedo ir separando por mes, por año y así también hacer un análisis temporal, también lo permite, lo podría hacer. Vamos a ver cómo va, porque esto lo hice hace semanas, así que puede que se demore un poco en volver a analizar toda la información. Pero mientras lo busca, otro punto interesante que nos entrega esta plataforma es que nos permite hacer mapas conceptuales. Y que para mí particularmente, no sé si estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Es que nos permite dar una visión más bien gráfica sobre los temas cualitativos que estamos abordando. Y en este caso, por ejemplo, nos dio este mapa conceptual en el cual, a partir del grupo de productores agropecuarios, nos muestra que estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 temáticas más abordadas. Y cada una de ellas se puede ir ampliando sobre otros puntos. Entonces, por ejemplo, manejo de pasturas y forrajes. Acá se discutían temas de verdeos, de pasturas perennes, de pastoreo, de manejo de malezas, fertilización, y podemos ir profundizando sobre cada uno de estos puntos. Por ejemplo, verdeos. Y acá, claro, también nos va mencionando un poco en esta nube como una especie de nube de palabras, como lo que se intentó hacer en algunos de los grupos, como también son los conceptos van abriendo esta nube sobre nuevas temáticas. Y si yo quisiera, por ejemplo, profundizar sobre alguna, podría seleccionarla, por ejemplo, fecha de siembra, y el chat también me va a permitir
hacer un análisis cualitativo sobre ese concepto en particular. Debatir lo que estas fuentes dicen sobre la fecha de siembra. Y acá está elaborando una respuesta. Mientras tanto, podemos ver lo que nos mencionó sobre la pregunta anterior. ¿Cuáles son las temáticas más discutidas? Las temáticas más discutidas por el grupo abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la producción, manejo y cría y producción reproductiva, y también nos va entregando, las referencias, donde hace referencia a la información que me está entregando. Por ejemplo, Destete, tenemos la fuente número 7 y acá podemos ver quién dijo qué y qué dijo específicamente para llegar a esta conclusión cualitativa. Y luego, creo que alguien quiere hacer una pregunta. No, parece que no. Acá, con respecto al mapa conceptual, yo sé que voy un poco rápido, debatir lo que estas fuentes dicen sobre fecha de siembra y también nos entrega un análisis cualitativo sobre cómo se profundiza en el grupo con respecto a las fechas de siembra, que se incluye la planificación general de siembra y verdeos, la influencia del clima y el suelo en las decisiones de siembra, y nos va entregando, que también lo encuentro muy interesante, como les comentaba anteriormente, la fuente, de dónde saca la información para llegar a esta conclusión. Y nos va mencionando en este caso, ciertas conversaciones o puntos en donde se discutió el tema en cuestión. Otro punto interesante que tiene esta herramienta es el resumen de audio. Nos genera un mapa conceptual, pero también nos genera un resumen de audio en formato, podríamos decir, entre comillas, podcast, que es un resumen sobre todo lo conversado o todo lo expuesto en las fuentes de información, que es bien interesante. No sé si se va a escuchar bien, creo que tengo que compartir pantalla con audio, así que voy a dejar de compartir para hacerlo avanzado. Compartir sonido. Voy a dejar de compartir para compartir nuevamente. Ya, ahora sí. Voy a poner un extracto porque son 7 minutos, pero hace un resumen finalmente de la información. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de algo bien interesante, ¿eh? Conversaciones de WhatsApp. Sí, de productores y técnicos agropecuarios de Uruguay. Exacto, de un periodo largo además, desde 2020 hasta, bueno, principios de 2025. Una ventana directa a lo que hablan todos los días, digamos. Sí, la idea es esa, ¿no? Ver qué onda, qué les preocupa, qué comparten en el día a día. Tal cual. Y es fascinante porque ves de todo, ¿eh? Desde lo más técnico, del manejo diario. ¿Qué pastura sembrar, por ejemplo? Eso mismo, hasta lo macro, ¿viste? Preocupaciones por la economía, el ambiente, todo reflejado ahí, en sus palabras. La realidad sin filtro, como decías. Exacto. Bueno, y lo primero que salta, pero así, de forma inmediata, es el clima. Uf, sí. Omnipresente. Es que viven pendientes de eso. Si llueve, si no llueve, reportes constantes de milímetros. Y muy desparejos, ¿eh? Eso es clave. A veces en un lado caen 10 milímetros. Como mencionaban en Sarandí del G. Y al mismo tiempo en Flores capaz que caen 24 milímetros. Mucha diferencia. Y la sequía, ni hablar. Mencionaban una en abril de 2023. Terrible. 5 milímetros en un mes, decían. Eso te cambia todo. Impacta en todo, claro. Totalmente. Y esa variabilidad, sobre todo la falta de agua, bueno, te condiciona las decisiones más básicas, el manejo mismo. ¿Qué sembrar, por ejemplo? Claro, siembran sorgo, moja, avena, ryegrass. Ahí se ve el debate, ¿viste? Alguno que recuerda el dicho del abuelo, verano seco siembre avena. Ajá, sí lo mencionaban. Y otros que dicen, no, mejor esperar la lluvia. Es lógico. Y hasta discuten de dónde sacar el agua, si es mejor el pozo o el tajamar. Eso. Vamos a dejar hasta ahí porque es bastante amplio, pero
pero como pueden ver es otro recurso que pueden utilizar, por ejemplo, para compartir información en sus grupos de WhatsApp. No necesariamente lo tienen que hacer pensando en un análisis sobre el grupo de WhatsApp, le pueden entregar información técnica, información que ustedes quieran difundir entre los participantes del grupo y que esta misma herramienta les ayude y les permita generar resúmenes o incluso un pequeño podcast informativo para el grupo de WhatsApp para que así también puedan ir informándole en otro formato también sobre avances o sobre información técnica que sea interesante. Así que se los dejo también como una herramienta, creo que Fernando lo puso en el chat de la videollamada. Solo necesitan tener una cuenta de Gmail para poder utilizarlo. Hay versiones como en todo, hay versiones gratuitas y de pago. La versión gratuita tiene probablemente un poco más de limitación con respecto a la cantidad de información, pero hace el mismo análisis. Ya lo he probado en versión gratuita y lo hace también muy bien. Un poco linkeado también a esta inquietud de que nos planteemos un poco qué decisiones queremos tomar para poder seguir analizando las métricas y este análisis cualitativo complementario que también podemos incorporar a la tarea. Y ahora quiero dejar de... Dale nomás, Fernando, quiero tratar de dejar de compartir pantalla, pero no me acuerdo cómo se hace. Acá. Ahora Muy sí. bien. Eso. Entonces, bueno, está interesante. Esta es una segunda herramienta que puede ir complementando a lo que ya vimos con ChatGPT. Tiene entrega otras posibilidades. Sabrina, se abrió tu micrófono. Ahí sí. Muy bien. Entonces vamos a llegar al final de esta sesión. Vamos a terminar más temprano, como dijimos, con la idea de que en la próxima, que es una sesión de cierre que esperamos que también sea más bien de conversación y que podamos compartir ¿cómo se llama? Los hallazgos que hayan surgido a partir del análisis con inteligencia artificial y también con parte de la tarea que nos dejó Federico la semana pasada, ¿no? Que es más bien un encuadre que no tiene que ver digamos, con lo que diga el chat, sino que más bien lo que tengan su reflexión respecto al uso de esta herramienta de manera de un poco sintetizar lo que ha sido este curso, ¿no? La idea es que tengamos una sesión que, como les decía, más bien va a ser de conversación y de compartir y que hagamos alguna reflexión más prospectiva respecto a cómo se ve el futuro del uso de este tipo de herramientas, ¿no? Esa es la invitación para la próxima sesión. Y eso, yo les deseo, como siempre, una muy buena semana. Muchas gracias, Cari. Y nos vemos el próximo lunes a las 7.